Estamos terminando la primera carta de Juan completamente. Estamos llegando al final, si Dios nos lo permite, esta noche. Y hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es importante porque a todos en algún momento probablemente nos ha pasado. Yo quiero comenzar esta noche con una pregunta. ¿Y qué tal esto? ¿Alguna vez has dudado de tu salvación? Levanta tu mano. No te voy a hacer que la levantes, pero yo puedo pensar en algunos momentos de mi vida donde, para serte bien honesto, completamente honesto, yo he dudado. Y son estos momentos a donde uno normalmente está castigado por un pecado recurrente, algo que lo hace sentirse culpable, un peso que vas cargando y te genera inseguridad, o quizás estás en un proceso a donde pierdes el sueño, pierdes la paz completamente, te sientes solo, abatido, afligido. Yo no sé si te ha pasado, pero la verdad es que a nadie le agrada pasar por estos momentos de culpabilidad, a donde parece que todos los dedos te señalan y a donde uno llega a pensar, ¿y será que es cierto? ¿Será que Dios de verdad me tiene? ¿Será que yo soy salvo? ¿Será que si yo me muero ahorita ya? ¿Qué pasaría si tiembla y me cae el techo encima? Sin ser muy apocalíptico, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería? ¿Estaría yo delante de la presencia del Señor? Y yo quiero decirte que probablemente la sensación viene de un sentimiento de inseguridad. ¿Cómo así? Normalmente cuando nos pasa, y esto nos pasa toda la vida, no solamente con la salvación, te pasa en tus relaciones, nos pasa en nuestras amistades, no sabemos si la persona con la que andamos de novios es la persona con la que me voy a casar. Quizás no estás seguro si tu amigo es genuino en sus intenciones o si solamente se está acercando a ti por dinero. Bienaventurado si eres pobre, porque no es por dinero que se acercan a vos entonces. O quizás bienaventurados si somos feitos, ¿verdad? Sabemos que no es por ese interés que nos buscan. Pero uno siempre tiene la inquietud adentro del pecho, ¿verdad? Y pensar, quizás esta persona no es quien dice ser, quizás me va a saltar este tipo que se ha sentado a la par mía en el bus, quizás esta persona que me han presentado hoy no sea lo que dice ser. Y tenemos este sentimiento, y fíjate que hay una serie que me llama mucho la atención, se llama Mi prometido falso, mi falso prometido. Y me llama la atención por la imagen que puedes ver ahí, ¿verdad? La chica cargando un mupi, un cartón de un prometido. Y a veces tenemos esta impresión de las personas, que no sabes si te puedes apoyar en ellas porque a lo mejor son falsas. A lo mejor están aparentando ser algo que no son, y cuando en el momento en que te apoyes en ellas se va a desmoronar. Esto nos sucede también en el proceso de nuestra salvación, fíjate. A veces llegamos a dudar de si Jesús es quien dice ser, o si nosotros estamos confiando en lo que verdaderamente nos hace salvos. Y déjame mencionarte algunas de las cuestiones que nos alejan de Jesús. Probablemente, como ya dije, es un pecado, es una presencia constante en nuestra vida de pecado y no lo podemos dejar. Y es imposible abandonarlo. Quizás no es pecado, quizás estás del otro lado completamente, quizás estás buscando a Dios por tus propios medios, haciendo lo que tú crees que a Él le agrada y tratando de comprar tu entrada al cielo por medio de una religión. Tal vez. O tal vez puede ser que tienes algunas ideas que tu abuelita o mi abuelita nos metió hace años, y así nos enseñaron y así nos quedamos, y esto realmente nos está haciendo dudar de la identidad de Jesús. A lo mejor también es este tipo de fe que la gente dice, no, usted crea, hermano, no importa en qué, usted crea, usted solo crea. Pero la verdad, como ya antes hemos estudiado, tú solamente crees y confías en aquello que conoces. ¿Te recuerdas, verdad? Probablemente es entonces que el legalismo se ha apoderado de nuestra vida y nos hace alejarnos y decir no somos demasiado malos como para que Dios de verdad nos quiera, o para que Dios quiera a este que está a la par, que es peor que yo. O quizás es todo lo contrario, quizás es un sentimiento constante de libertinaje y soy libre en Jesús y puedo hacer lo que quiera, pero cuando ya lo he hecho, entonces me siento mal. ¿Cómo resolver todo esto? ¿Cómo estar seguro de que estás seguro que el día en que te mueras vas a estar delante de la presencia de Dios? Yo creo que todo deriva en una palabra, y yo sé que ya la has oído cualquier cantidad de veces, la has dicho cualquier cantidad de veces, pero si nosotros tan solo conociéramos quién es realmente Jesús, podríamos estar seguros. Y esta noche
El pasaje que vamos a estudiar en Primera de Juan, capítulo 5, nos va a mostrar la verdadera relación que existe entre Jesús y la vida eterna. Jesús y la vida eterna. Busca conmigo Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 6 hasta el 21, pero lo vamos a hacer por poquitos. Y antes de hacerlo, yo te pido que inclines tu rostro ahí donde estás y podamos dirigirnos al Señor en oración. Oremos, hermanos. Señor, queremos agradecerte tu infinita misericordia, tu bondad, Señor, porque nos permites hoy abrir tu palabra y oír tu voz a través de ella. Yo te pido, Señor, que yo no sea un impedimento para que tu palabra corra y fluya libremente a los corazones de mis hermanos que hoy lo están necesitando, Señor, a mi propio corazón. Queremos oírte y queremos poner por obra lo que hoy nos vas a enseñar. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo claramente, como si tú lo estuvieras hablando directamente. Señor, nos entregamos en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Jesús y la vida eterna. Acompáñame ahí al versículo 6. Este es Jesucristo, dice Juan. Acaba de decir, si tú te acuerdas, dijo, la fe es lo que vence al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree, que de verdad confía en Él. Entonces Él dice, este es Jesucristo. Te voy a presentar a Jesucristo, dice Juan, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a ver en estos pasajes lo que yo creo que son las mejores evidencias y las mejores razones para que nosotros podamos realmente confiar en Jesús, realmente creer en Él. Y la primera razón por la que podemos hacerlo es porque Dios mismo nos da testimonio. Dios mismo te atestigua la identidad de Jesucristo, y así lo vamos a ver en estos pasajes. Fíjate que está diciendo ahí cómo podemos estar seguros que Jesucristo es quien dice ser. Y él dice, bueno, ok, ¿tú te acuerdas de este pasaje a donde dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra? ¿Has oído esto? ¿Por qué? Es para evitar falso testimonio, hermano. O sea, uno se puede poner de acuerdo y mentir y acusar a alguien falsamente. Entonces, para eso ellos piden 2 o 3 testigos. Yo te invito a que si tú eres una de estas personas que tiene autoridad, si eres jefe en esta vida, ¿verdad? O si tienes gente a tu cargo, cuando alguien te venga a poner una queja, aplica este mismo principio: 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque vas a venir con una parte y luego armas la otra parte del problema, ¿verdad? Ahí tienes 50 y 50. Yo te invito a que no te muevas de esa proporción. O sea, si solamente tienes 2 testigos, créeles la mitad a cada uno y estás casi en lo justo. Pero si hay un tercero, ¿sabes por qué? Si hay un tercero, esa tercera persona le da el balance a todo. Él es el que se inclina hacia uno o hacia otro lado de la verdad. Pero fíjate que Dios es tan bueno con nosotros que no solamente nos va a dar testimonio de Jesús con 3 testigos, sino que nos presenta 2 juegos de 3 testigos. ¿Quiere 3 testigos? Le doy 6. Y ahí vamos a ver a qué se está refiriendo nuestro pasaje. Pero me llama mucho la atención también que dice en la segunda parte del versículo 6, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ok. ¿Tú te acuerdas este pasaje a donde cierto personaje de la Biblia dice, yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Te acuerdas? ¿Quién dice esto? Exactamente, Jesús. También puedo mencionarte Salmos 31:5, donde está hablando que el Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, es Dios de verdad. Entonces, el Padre es verdad, el Hijo es verdad y el Espíritu Santo también es verdad. Juan 16:26 dice que el Espíritu de verdad es el que nos va a enseñar todas las cosas. ¿Hay un conflicto aquí, hermanos? ¿Crees tú que hay un conflicto real? Si dice el Espíritu es la verdad, pero el Padre es la verdad y el Hijo es la verdad, ¿qué está diciendo realmente la Biblia? Los 3 son uno, exactamente. Ustedes ya hicieron trampa porque leyeron el versículo 7. Exactamente a eso vamos. Lo que está diciendo ahí es, el testimonio de Dios es verdadero. Y estudiamos un poquito de los testigos que están en el cielo. Fíjate, el Padre en primer lugar
No te preocupes que voy a explicar agua y sangre, no me lo estoy saltando, solo lo vamos a ver más despacio más adelante. Fíjate, dice en el versículo 7, por cierto, primera de Juan 5:7 es el único versículo que hay en la Biblia donde tú encuentras la doctrina de la Trinidad expresamente. O sea, puedes encontrar en toda la Biblia la Trinidad y puedes hacer una justificación, un argumento bíblico, pero en este pasaje, en particular, es el único pasaje a donde habla precisamente de la Trinidad. Y es un pasaje muy atacado, lamentablemente, pero en algún momento nos podemos sentar con una taza de café y te platico por qué creo que este pasaje tiene que estar acá. Fíjate, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. El Padre primero. Desde el Antiguo Testamento el Padre viene anunciando que el Hijo iba a venir por nuestros pecados. ¿Tú te recuerdas cuál es la primera profecía de que Jesús iba a venir? Exactamente, Génesis 3:15, cuando Él está hablando a la serpiente y le dice, yo voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer te va a aplastar en la cabeza y tu simiente va a morder su carcañal. Es la primera profecía acerca de Jesús, y desde entonces el Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, como quieras llamarle en el Antiguo Testamento, viene dando testimonio tras testimonio, profecía tras profecía, de que un día Jesús iba a venir. Entonces el Padre es el primer testigo ahí en el cielo. Pero hay un segundo testigo, fíjate, el Verbo. El Verbo. ¿A dónde has oído esa palabra? El Verbo. Juan, capítulo 1, ¿no será? En el principio, el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿te acuerdas? ¿Por qué le llama el Verbo y no el Hijo? Exactamente, esa es la pregunta. Yo creo que lo que está diciendo ahí está hablando de Jesús en su estado antes de la encarnación. El Verbo. ¿Sabes que la palabra verbo o logos en griego, si quieres irte un poquito más profundo, es equivalente a la misma palabra con la que significa palabra? O sea, la palabra de Dios es el logos de Dios. El verbo que era con Dios y que era Dios es logos también. O sea, y yo te voy a enseñar un par de versículos que juegan. Segunda de Pedro 3:5 dice, y si tú lo puedes buscar ahí sería algo muy bueno para que veas lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:5, ¿ya lo tienes? Yo no, dame chance. Ahora sí. Dice Segunda de Pedro 3:5, hablando de los falsos maestros. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Esto es el logos de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Ok, tenlo presente ahí. Y ahora busca Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 16. Colosenses 1, del 15 al 16. ¿Lo tienes? Lo leo rapidito. Te prometo que vas a usar mucho tu Biblia esta noche. Dice, Él, está hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. A ver, barajéamela más despacio. ¿Qué está diciendo la palabra entonces? La palabra en segunda de Pedro dice que Dios creó con su palabra el mundo, ¿verdad? Pero en Colosenses dice que Jesús creó el mundo, que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. ¿Hay un conflicto aquí? Nuevamente no. Lo que puedes ver es cómo continuamente, si tú ves a la Trinidad, voy a ponértelo de esta manera, al Dios Trino al que adoramos como un equipo, vas a ver que cada miembro de la Trinidad tiene funciones. El Padre es la cabeza, es el que da las indicaciones, el que toma decisiones. El Hijo es el ejecutor, fíjate. ¿Cómo así? Siempre que Dios quería relacionarse con la humanidad, y yo te lo dejo ahí de tarea, Él va a aparecer, Jesús aparece en escena. Dios quiere hablarle a Moisés y el ángel de Jehová se le aparece en la zarza. Dios quiere hablarle a Gedeón y el ángel de Jehová se le aparece en la era. Dios quiere hablarle a Abraham que va a matar a su hijo y desde el cielo el ángel de Jehová lo detiene. Y en cada uno de estos pasajes, yo te los estoy dando adrede, vas a ver que el ángel de Jehová
es Jehová, y de repente Jehová dijo, pero es el ángel el que está hablando. ¿Es Jehová o es el ángel? Son las dos cosas. Es el verbo de Dios actuando, interactuando con la humanidad. Entonces el verbo desde aquel tiempo viene dando testimonio que Él viene. ¿Sí me entiendes? Lo que está diciendo ahí es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Jesucristo antes de la encarnación está con Él desde el principio. Él creó todas las cosas y las cosas en Él fueran hechas. Pero fíjate cómo dice Juan, está hablando Jesús aquí. También el Padre que me envió, está diciendo a un grupo de religiosos, Jesús, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su logos. Fíjate, ahí está otra vez la palabra. Su logos morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabes qué está diciendo? La palabra de Dios, el mismo logos de Dios, ha venido hablando a la humanidad que Jesús iba a venir, y estaba enfrente de ellos, y ellos no lo vieron. Qué tremendo, ¿verdad? Pero el tercer testigo en el cielo es el Espíritu. El Espíritu Santo ha cumplido desde tiempos inmemoriales también su ministerio de anunciar a Dios. Y ahí tienes un pasaje donde lo dice tan claramente, ¿verdad? Está diciendo Dios, mi pacto con ellos va a ser que voy a poner de mi espíritu, y las palabras que estoy dándote a ti, le dice a Isaías, las palabras con las que él estaba anunciando al Mesías, las voy a poner en el hijo de tu hijo, en el hijo de tu hijo a través de su espíritu. El Espíritu está hablando a la humanidad desde siempre, que el verbo iba a venir, que Dios se iba a hacer carne y se iba a acercar a nosotros. Esos son los tres testigos en el cielo. ¿Sabes cómo es? Yo no sé si alguna vez tú has recomendado a alguien o te han recomendado a alguien, pero esto es algo bien delicado, ¿verdad? Hay gente que ha aprendido su lección a la dura, y quizás tú has conectado. Tienes una amiga y le dijiste, mira, y tu amiga te dijo, mira, te voy a presentar a este chavo que tiene dinero, es bien mozo, muy inteligente, y cuando vas a la cita dices, uy, ¿y de dónde, verdad? O quizás has recomendado a alguien para un trabajo y le dices, no, mira, este chavo es trabajador y te va a responder, y de repente lo ves en estas fachas, ya que lo contrataron. No sé si te ha pasado alguna vez, ojalá que no. Solo espero que no haya sido tú el recomendado. O quizás te has dicho, te voy a recomendar a una muchacha que hace las labores de la casa, pero excelente, mira, plancha, lava, y cuando ves el currículum, casi que esta es la foto que tiene, ¿verdad? Te va a dejar sin el última de tus joyas, te va a quitar las piedritas de los zapatos, todo, se lleva todo. No sé si te ha pasado, pero esto de recomendar personas es delicado. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios, en su infinita sabiduría y en su infinita bondad, nos recomienda al Hijo, pone todo su apoyo sobre Él, y el Hijo no es como ellos. El Hijo no es alguien que te va a fallar. Jesucristo no es alguien que te va a dejar tirado a medio palo, como dicen, después de haberte ilusionado con la vida eterna, te va a dejar y te va a dejar perder en el infierno. Esta es quizás una de las cosas más fuertes que tenemos para confiar en Él. Dios le respalda, y no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Y aquí viene la siguiente parte. ¿Cuáles son los testigos que tenemos en la tierra? Versículo, si tú regresas ahí al versículo capítulo del 1 de Juan 5:8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, otra vez el Espíritu Santo, fíjate, y luego dice el agua y la sangre. Vamos a ver uno por uno. El Espíritu Santo nuevamente, ¿verdad? Ahí tienes al Espíritu Santo interactuando. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Ok, primero dio testimonio del ministerio de Cristo. ¿Cuál fue la primera aparición? Una paloma. Cuando Jesús subía de las aguas bautismales, ¿te acuerdas? El Espíritu Santo descendió como una paloma. Pero no solamente eso, sino que también Lucas 4:18, Jesús está hablando en la sinagoga y agarra el rollo y dice, ok, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha enviado, me ha ungido, dice, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para decirle a los presos la apertura de la cárcel. Tú te acuerdas de este pasaje, ¿verdad? Y él le dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. El Espíritu Santo era el poder por medio del cual Dios hacía estos milagros increíbles en Jesús. Él levantaba muertos, Él daba vida a los que estaban en el polvo, Él les daba la vista. Y el testimonio era a través del poder del Espíritu Santo. Por eso cuando la gente le dice, por Belcebú echa demonios, y les advierte, cuidado,
no se metan con el Espíritu Santo, que es el que está dando testimonio del Hijo. Y en la tierra también el Espíritu Santo siguió dando testimonio, aún después que Cristo subió al cielo. Tú puedes ver como en Hechos 1:8, Él les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Exactamente, el testimonio sigue ahora en estos días por medio del Espíritu Santo. Aquí en la tierra no puedes negar que hay alguien constantemente dando testimonio del Hijo, y es el Espíritu Santo en nosotros, y nosotros a través de la iglesia al mundo. Hay quien da testimonio en la tierra. Y fíjate que dice también que Jesús no vino solamente mediante agua. Qué cosa más rara, ¿verdad? ¿Te suena raro? Ok, vamos a hablar del agua. ¿De qué agua se está refiriendo? A las aguas del bautismo. O sea, lo que hacía Jesús al bautizarse es que Él se identificó con la gente, Él se hizo cercano al ser humano, y entonces ahí en ese bautismo hubo dos testimonios. Otra vez, la paloma, que ya hablamos del Espíritu Santo, pero también algo sucedió, algo raro. ¿Tú recuerdas? Los cielos se abrieron y una voz se oyó desde ahí que decía que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios está dando también testimonio, pero lo que me impacta a mí es que está diciendo, ok, Jesús no solamente vino a hacer un ministerio como un profeta, no solamente vino a bautizarse y a hacer milagros, Él vino por medio de sangre también. Y la sangre quizás es la parte más impactante de todos los testimonios, porque la sangre habla mejor que todos los milagros del mundo, habla mejor que todos los libros del mundo. La sangre de Jesús vertida sobre esa cruz nos da testimonio del amor increíble que Dios nos da a cada uno de nosotros. Fíjate cómo sucede. Algo sucedió, algo raro cuando Jesús murió. Pasaron cosas extrañísimas, y te voy a enseñar el pasaje que quizás es el más raro de todos, que habla acerca de la crucifixión. Vente a Mateo capítulo 27. ¿Lo tienes? Yo no, dame chance, ahora sí. Del 51 al 54, fíjate qué cosas raras las que ocurrieron ahí. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Jesús había muerto, eso es lo que está narrando lo que sucedió. Las rocas se partieron, 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínate, The Walking Dead. Los muertos se pararon y aparecieron después de la resurrección a muchos. ¿Qué cosas más raras habían sucedido? Hubo un terremoto tremendo y el velo partido en dos. Cuando tú ves el velo, se te imagina el velo que trae la novia, un mosquiterito, ¿verdad? Así como algo bien finito, delicadito. Yo me da risa cuando voy a una boda y los veo pelear con esa cosa. Y se traban todos, se les traba el anillo de compromiso y es algo bien delicado. No, el velo del templo, yo te cuento, tenía por lo menos un codo de espesor. No estoy hablando de un codo de anchura, o sea, no era largo de un codo, era un codo de espesor. ¿Sabes? 54 centímetros de grueso. Eso no era un edredón ni siquiera, era un edredón para elefantes. No sé qué era un colchón. Ese era el velo del templo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y eso se partió en dos. ¿Cómo? Hebreos nos cuenta, ¿verdad? Hebreos nos cuenta que fue precisamente para darnos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. No lo tienes que buscar, solamente te dejo ahí el pasaje. Cómo Él nos abrió entrada por medio de eso, y el testimonio fue tremendo porque tienes ahí el temblor, se abrieron los sepulcros, los muertos se salieron, comenzaron a aparecer después de la resurrección. Y qué cosa más tremenda, cuando en Juan 19, 34 y 35 nos narra cómo Jesús había muerto. Y viene el soldado y mete su lanza. ¿Qué salió? Agua y sangre. Ministerio y sacrificio. Increíble. El testimonio es fuertísimo. Tan fuerte es que si no te fijaste, yo no te saqué de Mateo porque quería enseñarte el último versículo de Mateo. Ahí en el 54, 27-54 dice, el centurión, el encargado de los soldados que habían crucificado a Jesús,
Y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era un gran profeta. Dice eso. No. Verdaderamente este era hijo de Dios. Nadie recibió un testimonio tan grande. Los mismos verdugos dijeron, qué bárbaro, este tiene que ser hijo de Dios. Qué increíble. Tienes testimonio de las 3 divinas personas, como dicen nuestros amigos de la religión tradicional. Pero tienes 3 testimonios fuertes aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo sigue dando testimonio acá de la identidad de Jesús. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo, el ungido de Dios. Él y solamente Él es el único que podemos tener salvación. Y fíjate que el pasaje va a continuar. Regresa a 1 de Juan. Fíjate cómo continúa. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, está diciendo, si le crees a un hombre cuando te recomienda a una muchacha ladrona, ¿cómo no vas a creerle a Dios que te está dando testimonio de su propio Hijo? Y sigue, versículo 9, perdón. Recibimos el testimonio porque el testimonio es de Dios acerca de su Hijo. 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Así funciona. Este es el testimonio fuerte que Él está diciendo. Él no solo está diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él está diciendo, Jesús es la vida eterna. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Así lo dice Juan 11:25. Dice, le dijo Jesús, yo, Jesús mismo, soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora yo te pregunto esto. ¿Crees en el testimonio? ¿Está el testimonio adentro tuyo? ¿De verdad sientes la presencia de Jesucristo ahí guardándote? Porque vamos a ver en el siguiente punto que es increíble. Pero ¿está Dios ahí presente en tu realidad? Si no, hoy es un buen día para que esté. No te preocupes. Pero si está y todavía no lo creemos, hoy es tiempo que afirmes tus pies sobre la verdadera fe y el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si lo crees, ya Él está dentro. Así funciona. ¿Sabes cómo es? Yo no sé si alguna vez has ido al centro y has comprado una de estas cosas de dudosa procedencia. Así va, algo chafa, como decimos. Adidas, Anki, o esto, imagínate qué tremendo, ¿verdad? ¿Ya viste quién es el que está abajo? Shrek 2. Terrible. No hay nada peor que una cosa bajera. Y las compañías ahora, sabiendo que son falsificables, toman todo su tiempo para demostrarte que lo que te están vendiendo es genuino. Yo no sé, pero se siente cuando tenés algo de calidad en las manos, ¿verdad? Se siente el peso, la calidad de los materiales. Y si tú alguna vez te has preguntado por qué estas camisas tienen tantas etiquetas, qué barbaridad, como botan árboles, precisamente es para que demostrarte que son genuinas. Y algunos hacen algunas cositas, hasta secretitos tienen. ¿Sabes qué es esto, por ejemplo? Esta es la perilla de un Rolex. Es una de las principales muestras de la genuinidad. O sea que es auténtico Rolex el reloj que tienes ahí. Yo no me gastaría jamás $50,000 en un reloj, pero hay quienes lo hacen. ¿Qué estoy diciendo con esto? Dios se ha ocupado de darte todas las señales, todo el testimonio, todas las garantías para decirte que si estás en Jesús, estás en el verdadero. No es un redentor chafa, no es alguien que te va a dejar tirado, no te vas a poner la mochila y se te va a caer. No te van a hacer burla tus compañeros en el colegio o en tu trabajo. Si confías en Dios, estás confiando en el genuino. Dios lo garantiza. Y ahora yo te pregunto, si Jesús tiene el respaldo de Dios, ¿estás creyendo en que Él es el Hijo de Dios que te puede dar vida eterna? ¿Confías en lo que Él te está diciendo? ¿Le crees a Dios? Y qué tremendo lo que sigue, fíjate, porque
Lo que dice es que el que no cree le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Qué triste. Si la gente no cree en Jesús, está diciendo, ¿sabes qué? No me importa todo lo que has hecho, no me importa que haya venido, se haya encarnado, se haya humillado, lo que sea, yo no lo creo. Estás diciéndole a Dios mentiroso. Y es una ofensa tremenda. ¿Sabes qué es? Cuando vivimos la vida alejados de Jesús, aunque digamos que creemos en Él y de verdad no confiamos, le decimos mentiroso. Qué difícil, ¿verdad? Yo no quiero decirle mentiroso a Dios. Y por eso la segunda razón para que yo puedo creer y confiar plenamente en Jesús es que Él nos ampara. Cambia la tónica del pasaje, fíjate. Este es un pasaje para 3 sermones, por eso me estoy tardando tanto, créeme que voy corriendo. Versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A ver, hazme un alto aquí, voy a irme de una vez. ¿Te fijaste que está diciendo lo mismo? ¿Cómo así? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿No dijo que ya creían en el nombre del Hijo de Dios? Sí, ¿verdad? ¿Por qué está diciendo esto Juan? ¿Se equivocó? No, yo creo que lo que está diciendo es para ustedes, o sea, todos nosotros, que decimos que creemos en Jesús. Para ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, escribo estas cosas para que sepan, la palabra sepan ahí es para que al fin miren y se den cuenta profundamente que tienen vida eterna. Y entonces, cuando estén seguros, crean en el nombre del Hijo de Dios, pero crean de verdad. Lo que Juan está diciendo ahí es, no solamente digas que crees, créelo. ¿Creer o creer que crees? ¿Cómo estás? ¿Eres alguien que puede confiar plenamente en su salvación y si te lleva mañana a la muerte puedes ir seguro que vas al cielo? ¿O solamente crees que crees y a la hora que tu fe es sacudida por un problema, por una enfermedad, por una crisis económica, tambaleamos? ¿A dónde estás? ¿Crees o crees que crees? Precisamente por eso Él nos va a hablar ahora de esto, fíjate. Lo que está diciendo es, sepan, dense cuenta que la salvación está en ustedes. Dense cuenta que Él está dentro de ustedes y por lo tanto, tienes todo. Yo te pregunto, ¿será que realmente nos damos cuenta de todo lo que tenemos en Jesús? Quizás con el tiempo, voy a decirlo así. Mientras vamos caminando en el andar espiritual, nos vamos a ir dando cuenta de todo lo que tenemos. Pero hay cosas increíbles. Y aquí viene algo interesante, fíjate, Jesús tenía a sus discípulos que habían visto sus milagros, sus maravillas, y aún entre ellos, después de haber visto resucitar muertos, darle luz a los ciegos, había gente que no creía. Fíjate, Juan 6:64 diciendo Jesús, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Obviamente Judas nunca creyó en él, pero había otros, había Tomasitos ahí que no le creyeron ni hasta que lo vieron resucitado, ¿verdad? Aquí en este lugar habemos Tomasitos que aunque Dios nos haya sacado de la peor crisis en nuestra vida, nos hayas quitado de una situación que iba a acabar con nuestra existencia en este mundo, todavía no le creemos del todo. Pero el problema de esto es que puedes estar aquí y puedes decir que crees y puedes temblar. De hecho, Santiago 2:19 dice, los demonios creen y tiemblan, pero no por eso están en Jesús. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Darnos cuenta que el testimonio está en ti y que puedes apoyarte ahí porque Jesús no solamente es un nombre, fíjate. Cuando dice ahí, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, no está diciendo, sí, Jesús se llama Jesús y yo creo en Él y en su nombre, amén. No, está diciendo algo más. La palabra nombre de Jesús, el nombre del Hijo de Dios, quiere decir la autoridad de alguien. Es como que yo reciba a alguien de ustedes ahí en la oficina y me diga, mira, dice Julio, que hoy tenés que salir a predicar vestido de payaso. Ok, me he visto de payaso, él es el jefe.
y te ha mandado a ti en su nombre. O sea, tienes la autoridad de Julio. Yo voy a obedecer porque tú dices que vienes en nombre de Él. Fíjate cómo lo dice Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, está hablando Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Lucas 10, 17 dice, volvieron los 70 que habían mandado en misión con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, en tu autoridad. Tú tienes el poder, Señor. Qué increíble. ¿Crees en la autoridad de Jesús? Uno de los problemas, voy a decirlo de esta forma, que tiene la humanidad hoy en día es que humaniza demasiado a Jesús. Es cierto, Él fue hombre, pero no es como uno de nosotros. No es el colocho, no es un gran profeta, porque tienes que aceptar algo. Las otras religiones que no creen en la Biblia dicen que Jesús fue un gran maestro, un gran profeta, pero eso no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque una de dos: o Jesús era quien decía ser y Él dijo que era Dios, que era el Hijo de Dios, que era la resurrección y la vida. Tú lo leíste. O era una farsa, o estaba loco. No puede ser un gran profeta diciendo, yo soy hijo de Dios y realmente no es hijo de Dios. O Jesús es quien dice ser, o es un fraude. Así funciona. Que no te vengan a decir ahora, no, es que adoramos al mismo Dios y también Jesús es parte de nuestros profetas. Es mentira. O Jesús es el Hijo de Dios, o es un fraude. Y fraude todos aquellos que se acerquen a decirte lo contrario también. Ten mucho cuidado a quién escuchas. Autoridades, fíjate, hablando de autoridades, yo no sé si a veces tú has hecho esto, yo espero que no seas de los que pierden los estribos cuando están enojados, pero hay quienes cuando están muy molestos se les olvida quién es la autoridad y hacen locuras como esta. Yo creo que no va a quedar ni para chorizo después que lo agarren, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos vemos así. Se nos olvida quién es Jesús, se nos olvida realmente con quién estamos tratando y le retamos y lo desafiamos o nos vamos lejos a donde Él no nos puede alcanzar supuestamente y recibimos el precio de nuestras acciones. Ten cuidado, porque Dios es grande y Jesús es Dios. Él tiene toda la autoridad para hacer lo que tengas que hacer. Y hay un pasaje que, aquí en el pasaje hay un versículo que me llama mucho la atención, fíjate. Y dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué bueno, ¿verdad? Ser oídos por Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sabes cómo es? Es como estas letritas chiquitas de los contratos. Tienes todo lo que quieras, todo lo que pidas te va a ser hecho, pero tiene que ser conforme a su voluntad. ¿Qué son las cosas que pedimos conforme a su voluntad? Bueno, no pedir para gastar en nuestros deseos, ¿verdad? De la carne. Ahí ya se fue el carro último modelo, la nueva novia, la nueva esposa, ya se fueron ahí. Ok, entonces no la vas a recibir, lo siento si has estado orando por eso y no es conforme a la voluntad de Dios. Lo siento. Pero también hay una segunda cosa para la que podemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Pedir para que su nombre sea glorificado. Aquí se fue el puesto de gerente que estabas pidiendo, porque quizás cuando te lo den, te vas a creer, yo no sé, ¿verdad? La Divina Garza, primo hermano de Cristiano Ronaldo, y vas a echar a todos y no vas a glorificar a Dios. Lo siento. Pero si sabemos poner una línea, si sabemos alinearnos con los deseos de Dios, vamos a recibir todo lo que pidamos. Y Él nos da un ejemplo, fíjate. Esto que parece un paréntesis en el pasaje, yo creo que es un ejemplo vivo. Dice, versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Sabes qué es? Dice, si alguno viere a su hermano, cachaste a tu hermano cometiendo un pecado. Lo viste entrando en un recinto ahí contiguo a la Pampa Argentina aquí. Lo agarraste. Porque se ríen. Ok, ya conocen, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí. ¿Sabes qué es? Si es atrapado infraganti y tú pides, Dios le perdona, Dios le da vida. Pero no sé si ya te fijaste, aquí hay algo raro, ¿verdad? Aparece esta palabra
extraña, pecado de muerte. Y quizás no vas a encontrar muchos ejemplos de esto, pero aparece este pecado de muerte. ¿Qué es pecado de muerte? Dos posibilidades, fíjate. Muerte, tánatos, es la palabra en griego. Tánatos de tanate. No, se parece nada más. Tánatos se refiere tanto a muerte física como a muerte espiritual. En la Biblia se utiliza de las dos maneras. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando no sabes qué significa una palabra es ir a ver cómo te lo dice la Biblia. Entonces, funciona de las dos maneras. Ok, vamos a ver qué tipo de muerte es. ¿Qué muerte es? ¿Será muerte espiritual? No es espiritual porque el proceso es al revés. Fíjate, Juan 5:24 dice aquí que ustedes han pasado de muerte a vida. Si creen en mí, dice Jesús. O sea, el proceso es, estabas muerto espiritualmente y pasaste a estar vivo. Dios no hace lo contrario. O sea, Dios no te pasa de vida a muerte y te desecha. Eso no sucede. ¿Cómo no, hermano? ¿Y si me porto bien mal? Ok, te lo refuerzo con este otro pasaje que tú seguramente conoces. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, tánatos, otra vez, la misma palabra, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados. Por cierto, Satanás era un ángel y es el príncipe de este mundo. Ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Más claro? Imposible. Ni la muerte física. No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Ok, regresemos a la discusión entonces. No es muerte espiritual, no es muerte eterna, entonces es muerte física. Ok, pecado de muerte es un pecado que ocasiona la muerte física. Vaya, me queda claro. Pero entonces me surge otra pregunta. ¿Cuándo cometemos pecado de muerte? No hay muchos, te voy a decir, no hay muchos ejemplos en la Biblia, pero hay uno bien claro en Hechos. ¿Tú te acuerdas la historia de dos esposos que se llamaban Ananías y Zafira? Que vendieron una propiedad y que se agarraron su pedacito y fueron a decir, intentaron engañar a los apóstoles. ¿Qué les pasó a ellos? Murieron. ¿Eran creyentes? Yo creo que sí. ¿Se fueron al cielo? Romanos 8:38 dice que sí. Ok, ¿qué pasó entonces? Cometieron pecado de muerte. ¿Es pecado de muerte engañar o mentir al Espíritu Santo? No en todos los casos, si no ya nos hubiéramos muerto todos. ¿Qué es entonces pecado de muerte para nosotros ahora? La Biblia tampoco no es muy clara, pero yo te doy aquí mi posición. Lo que yo creo es lo que dice Juan 15:2. Está hablando Jesús, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, estoy hablando de creyentes, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? En el momento en que nos volvemos infructuosos. Voy a ponerlo un poco más allá. En el momento en que te vuelves un estorbo para el avance del reino, Dios te quita. Ananías y Zafira se volvieron un estorbo a la iglesia, tratando de engañar y enseñando nuevas formas de hacer la jugadita. Y Dios los quitó. Yo no sé cuál sea el pecado de muerte para ti, ni para mí, pero no quiero llegar ahí. No quiero llegar al punto a donde sea un estorbo para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. ¿Sabes qué es? Tristemente, hay hermanos que le sirven más a Dios muertos que vivos. Qué difícil. Entonces, ¿sabes qué está diciendo ahí? Regresemos al pasaje. Juan está diciendo, si ves a un hermano que la regó, prácticamente, que no está volviendo su corazón atrás de los ídolos, que no está desviando el rumbo del reino, pero está cometiendo un pecado y pides por él, Dios te lo da, le da vida, le perdona y te ayuda a ayudarle. Esa es la voluntad de Dios, dice, porque Dios está pendiente de nuestras oraciones. Dios es un Dios que está cercano. Y luego dice algo todavía más raro, fíjate. Versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, es lo que estaba diciendo, ¿verdad? No hay un pecado tan grande como que estás estorbando al reino. Pero el versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién es aquel que fue engendrado por Dios? Jesús.
Jesús le guarda y el maligno no le toca. Ok, ¿qué es practicar el pecado? Si yo digo que voy a jugar fútbol una vez al año, miren mi figurita, ¿verdad? ¿Puedo decir que soy futbolista? No. Si yo una vez me senté ahí y agarré a garrotear la batería, una vez, ¿puedo decir que soy baterista? No, no lo practico. La palabra practica el pecado implica un estilo de vida en el pecado. Es como bañarse, es como comer. Es algo tan habitual en nosotros que vivimos acostumbrados a esto. ¿Y sabes qué dice la práctica del pecado? La Biblia, Primera de Juan también dice en el 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabes qué está diciendo? Dios se ha acercado a ti para que ya no seas esclavo del pecado, para que ya no estés bajo la esclavitud. Efesios 2 dice que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, siendo títeres del príncipe de la potestad del aire que nos movía por la corriente de este mundo. Pero Dios cortó los hilos a través de Jesús. Y Él te guarda. ¿Qué mejor garantía tienes de la salvación que decir que Dios te guarda? Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, me conocen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, mayor que todos, y nadie las arrebatará de mi mano. Estoy parafraseando obviamente, pero lo que está diciendo es, estamos en la mano de Jesús. Mi salvación no está en juego aquí. Dios es grande, Dios es poderoso para guardar tu salvación, pero Dios quiere estar cerca tuyo escuchándote. Qué verdad más increíble, hermanos. ¿Sabes cómo es? Yo sé que alguna vez has sido impactado por una de estas celebridades, ¿verdad? Lo que te impacta de ellas es que tienen el corazón para tomarse una selfie, comiendo pupusas, para ayudar a un niño con cáncer, para darle de comer a los niños del África. Esto impacta y hace que todo el mundo lo retuitee y no sé qué, porque impacta la humildad. Todos hacen obra caritativa, menos Messi que ignora niños. Están todos los del Barcelona. No, son bromas. Era un accidente, dice él. Yo no le creo, pero él dice que no lo vio. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Quién necesita un famoso en su casa para ser atendido si tiene a Dios mismo, el creador del universo, el grande, pendiente de tus necesidades? ¿Quién necesita a Cristiano Ronaldo o a Steve Tyler? Nadie. Pero nosotros a veces no echamos mano de eso. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios quiera una relación contigo, personal, quiere ser tu amigo, siendo nosotros tan insignificantes y pequeños. ¿Estás aprovechando que Él te oye, que está pendiente de ti? ¿Estás confiando en que Él te cuida, tu salvación? ¿Estás acercándote? Quizás es tiempo que te acerques si has estado caminando lejos. Y vamos a los últimos 2 versículos, nada más para terminar. Fíjate, la tercera razón por la que podemos estar seguros de que Jesús es Dios y podemos confiar en Él es que Él nos afirma, fíjate, nos da las herramientas. Versículo 19 al 21, vamos a leerlo de una vez. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo es que somos propiedad de Dios. Él nos pagó. Yo no necesito ni hablar de esto. Pero también nos dice que nos ha dado entendimiento para discernir cuáles situaciones de nuestra vida nos van a llevar lejos de Él o nos van a llevar más cerca de Él. Y nos pide que la usemos. Somos su propiedad. Ahí tienes los pasajes, ¿verdad? Ellos dicen que fuimos comprados por precio. Por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Está diciendo ahí, Dios pagó un precio alto por ti. No eres propiedad del mundo. El maligno es el que domina el mundo por medio del miedo a la muerte. ¿Sabes qué es? Ahí dice Hebreos 2:14 que Satanás domina el mundo por el miedo a la muerte. ¿Por qué se gastan esas fortunas en los cirujanos plásticos? La gente no quiere envejecer. ¿Por qué eres capaz de derrochar cualquier cantidad de plata en un tratamiento médico en Estados Unidos con un médico que a saber si de verdad estudió lo que dice haber estudiado? Porque no queremos morir.
Y el diablo nos pone esta sutileza y nos dice, no te preocupes, Evita, si no te vas a morir cuando te comas el fruto, vas a ser como Dios. Y nos da mentira y nos dejamos ir, ¿verdad? El príncipe de este mundo tiene dominado al mundo con el miedo a la muerte, pero nosotros somos libres de elegir. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el otro espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nos sentimos hijos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos ha dado un gran galardón ahí, nos hizo libres del pecado. No estamos bajo la esclavitud y entonces podemos elegir. Nos ha dado entendimiento. La palabra entendimiento ahí quiere decir que puedo diferenciar cuál es una buena decisión de cuál es una mala decisión. Y esto es a través del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Y 1 Juan termina diciendo también que no necesitas que nadie te enseñe, porque el Espíritu Santo está en ti y Él te va a enseñar todas las cosas. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Tú tienes todo para acercarte a Dios. Tienes el testimonio de Dios respaldando a Jesús. Tienes a un Dios cercano que no solo te quiere salvar, sino que te quiere escuchar. Y Dios te ha dado las herramientas para hacerlo. Pero justo en el último versículo, como la mamá que va saliendo de la casa y le dice, botás la basura, hijo, te comes los panes. Dice Juan, guárdense de los ídolos. Y cierra la puerta. ¿Por qué? Ok, yo te cuento por qué. Él nos guarda, en nuestra salvación Él nos guarda, Él nos tiene, nuestra salvación está segura, pero tu corazón no, tú eres libre de entregarlo a lo que sea. Y hay algunos ídolos modernos, fíjate, el primero soy yo mismo, yo me amo, yo me quiero, ay qué bonito soy, etcétera, ¿verdad? Y hacer las cosas para mí mismo me aleja de Dios. Pero el segundo ídolo, quizás es uno de los que tienen más cachos y cola, pero es el más neutral de todos, son las riquezas. Vivimos trabajando para ellos, morimos trabajando por ellas y al final de cuentas esto nos puede alejar horriblemente de Dios. Lo que está diciendo, hijos, guarden su corazón. Dios les guarda su salvación eterna. Ustedes guarden su corazón y aprecien lo que tienen en Él. Yo cierro con esta ilustración, fíjate. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una visión mala. Yo soy choco, se los prometo. Yo no miro sin lentes. Si me quito los lentes, veo un montón de manchones y a todos bien guapos. No, son bromas, son guapos. ¿Sabes cómo es? Es como si tú tuvieras los mejores lentes del mundo y a través de ellos pudieras ver visión 20/15. Ves lo mejor de lo mejor. Pero voluntariamente eliges quitártelos cada vez y tropezar por los caminos borrosos de la vida. Dios dice, tú tienes el entendimiento del Padre. Yo te he dado todas las herramientas para que vivas una vida que valga la pena. Por favor, ponete los lentes. Últimas preguntas. ¿Estás buscando satisfacción en otro lugar? ¿Será que no te convence Dios? ¿O estás completamente en Él? ¿Sientes su amor? ¿Sientes su poder? ¿Puedes estar seguro? Quizás una más profunda. Tienes la vida eterna, hermano. ¿Estás seguro que si hoy mueres, te vas al cielo? Porque Dios nos ha dado testimonio de quién es Jesús. Jesús es la vida eterna prometida por Dios. Jesús es un Dios poderoso, pero cercano. Jesús es nuestro dueño y nos enseña también, nos da entendimiento. ¿Esa es tu realidad en tu vida? ¿Esa es la vida eterna en ti? ¿Es un Dios cercano a ti? ¿Es tu maestro? Ojalá que sí, porque si no, hoy puedes disfrutar de esta vida. ¿Cómo hacerlo, hermano? Solamente invita a Jesús a tu corazón. Y si Él está en ti, ten toda la confianza que estás garantizado para la eternidad y la vida verdadera que puede perdurar. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte tu bondad y tu misericordia al enviarnos un regalo tan grande como Jesús. Queremos agradecerte que tú nos has mostrado con tu testimonio, con las maravillas que has hecho en la Biblia, pero también en nuestras vidas, que estás interesado en tener una relación cercana con nosotros. Y ahora como tus hijos, Señor, queremos pedirte perdón porque no hemos aprovechado las herramientas que tú nos has dado. Señor, queremos confiar completamente en Jesús y hacerlo el centro de nuestra vida. Y en esta actitud de oración yo quiero hablar contigo
que hoy quizás te has dado cuenta que no estás en Jesús, que nunca te has sentido seguro, arropado por el amor de Cristo. Pero hoy dices, yo quiero esto para mí. Y si quieres hacerlo, no te preocupes, yo te ayudo con las palabras. Solo dile de todo corazón al Señor, ahí donde estás sentado: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón porque he caminado lejos de ti demasiado tiempo. Pero ahora, por medio de tu cruz y de tu resurrección, yo te abro las puertas de mi corazón y te pido que vivas en mí. Yo te hago hoy el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por tu infinito amor y porque eres el Hijo de Dios. Sin que nadie levante su rostro, yo quiero preguntarte a ti si hoy hiciste esta oración. Si hoy la hiciste de todo corazón para recibir a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Levanta tu mano, no tengas ningún temor. Nadie está viendo, solamente quiero que puedas levantar tu mano y orar por ti. Levanta tu mano. Yo veo tu mano. Yo veo tu mano. Dios te bendiga. Señor, ahora queremos tomar un firme compromiso de vivir contigo como una realidad en nuestra vida. Yo te pido por esta persona que hoy se ha entregado en tus manos, que tú sepas guiarle, que tú sepas darle la seguridad que le hace falta y que pueda vivir una vida que vale la pena, para que cuando termine podamos estar delante de tu presencia gozándonos del privilegio que hemos tenido de conocerte por quien eres, Señor Jesús. Ayúdanos a hablar de ese sacrificio, ayúdanos a hablar de este amor con las personas que más lo necesitan. Ayúdanos a comprometernos como tú te comprometiste en acercarte a un mundo pecador y perdido para que pueda tener una oportunidad. Danos ese corazón que tuviste, Señor, para poder compartir con todos. Y ahora queremos adorarte también por medio de nuestros diezmos y ofrendas, pidiéndote, Señor, que los multipliques para que tu palabra siga siendo predicada, para que cada cosa que depositemos se utilice en hablarle de Cristo a otras personas en este país y en el mundo, Señor. Te adoramos porque eres un Dios grande y nos has dado tanto. Por eso ahora lo depositamos también en tus manos como una forma de darte las gracias, porque eres maravilloso, Señor. Nos entregamos en tus manos, agradeciéndote el tiempo que hemos pasado en tu palabra y pidiéndote que la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.